Hola a todos, soy Felipe de Jufetech TV, te doy la bienvenida a un nuevo video en donde te mostraré, yo creo que es uno de los dispositivos más importantes si quieres comenzar en el mundo de los videos. ¡Vamos a ello! Así es, y en este video te vengo a enseñar uno de los dispositivos, yo creería que más importantes si quieres ingresar a este mundo audiovisual. Hay muchas formas y muchas alternativas de arrancar desde cero con muy pocos recursos, simplemente con tu smartphone, pero hay que tener en cuenta que si tú quieres llevar algo, debes tener la percepción de hacerlo muy bien y de calidad. Así sea con el smartphone, listo, tenemos buena calidad de video, pero lo más importante hay que tener en cuenta, si tienes un buen video, debemos tener muy buena calidad de audio. Porque ¿qué hacemos con un video de 8K con una cámara de tantos millones o tantos dólares? Y si el sonido no es muy bueno, pues lamentablemente nadie se va a quedar a ver tu contenido. Vengo a compartir con ustedes mi experiencia con esta grabadora y pues para que ustedes escuchen la calidad de audio de este dispositivo. La mayoría de videos que ustedes han visto, en este momento estoy con un micrófono de solapa, ahí ustedes lo escuchan. La calidad va a cambiar un poco al momento de que ustedes vayan a escuchar esta grabadora. Y por supuesto, si ustedes están interesados en comprarla, les voy a dejar un link en la descripción de este video. Y nada, así que comencemos con esta belleza aquí en Jufetech TV. Zoom H5 es el mejor grabador portátil del mercado. Te contábamos que en este video mostramos la grabadora portátil de 4 pistas, la Zoom H5, y este equipo no es solo útil, porque pues así lo decimos en el intro, es un equipo perfecto que se puede usar en cualquier escenario cuando vas a grabar. Con un peso de 270 gramos y unas medidas de 67 x 135 x 42 milímetros, no impiden tener esta grabadora externa para la producción, ya que son el flujo de trabajo y ergonomía al momento de un muy buen audio. El primer aspecto a considerar, y creería que el más importante con una grabadora portátil, es la calidad de audio. Una gran ventaja de este equipo es que cuenta con un micrófono X&Y o X y Y. Son micrófonos enfrentados entre sí, no son muy tradicionales, pero son muy efectivos en términos de funcionamiento. Lo que hace básicamente es lograr un efecto estéreo con 2 micrófonos direccionales colocados a 90 entre ellos. Lo mejor de todo, aparte de la calidad de audio, es la posibilidad de intercambiar esas cápsulas por diferentes opciones que brinda la marca Zoom. Este equipo no es económico, pero es una muy buena inversión que te durará a largo plazo, eso sí lo cuidas. No solo es ligero, es resistente gracias a una barra de metal que se encuentra casi en la mitad del dispositivo, en la parte frontal, que nos ayuda a la seguridad. Pero debes tener cuidado con las cápsulas, ya que son un poco delicadas, por lo que si vas a tener la grabadora de arriba a abajo, lo recomendable es retirar dichas cápsulas y utilizarlas cuando sean necesarios. De esta manera, pues te durará muchísimo más tiempo tu equipo de grabación. La Zoom H5 tiene 2 entradas XLR, una entrada mini jack estéreo de 3.5 milímetros. Esta última acepta conectores TS o TRS. El uso del conector TS te dará un audio mono, quiere decir que solamente se grabará en una sola pista. Si conectas un conector TRS, la Zoom H5 grabará una señal estéreo. La entrada de 3.5 milímetros se encuentra en el lado de la cápsula del micrófono X&Y o X y Y. Ten en cuenta que si su micrófono lavalier es posible que requiera 2.5 voltios de alimentación, que la Zoom H5 puede proporcionar. Esto se puede hacer entrando en menú, vamos a la opción de entrada-salida, enchufe de alimentación y luego seleccionando activar. Lo mismo se aplica a la alimentación Phantom si estás utilizando un micrófono de condensador que lo necesite, el cual pues viene conectado a las entradas XLR. La Zoom H5 es una grabadora muy portátil que viene con un estuche de plástico que es acolchado y compacto. Eso te permite llevar tu grabadora de forma segura sin impedirte, si necesitas sacarla y grabar rápidamente. Cuando se trata de tu visualización, la Zoom H5 tiene como pantalla una LCD retroiluminada. Esto es genial o magnífico si estás grabando en condiciones de poca iluminación. Aunque la Zoom H5 no ofrece ningún almacenamiento incorporado, puede grabar directamente en tarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB.
El H5 no solo se puede utilizar como grabadora de campo, sino también como interfaz de audio. Lo mejor de todo, lo único que necesitas simplemente es conectarlo a tu ordenador portátil a través de un cable USB y configurarlo. Así puedes obtener todo lo que grabas con ella en tu computadora directamente. Esta grabadora cuenta con una barra metálica, como lo mencionábamos hace poco, que dificulta el cambio accidental de los niveles de entrada. Esto es muy bueno porque hay una barrera física que te impide cambiar cualquier cosa accidentalmente cuando estamos haciendo una producción, lo que podría suceder con otras grabadoras. Los controles manuales frontales del H5 son simples y directos. Obtienen acceso a todos los controles esenciales sin estar abarrotado de botones e interruptores que rara vez necesitarás. Primero, tiene una fila de botones de selección de entrada. Están claramente etiquetadas y cada una presenta un LED rojo para dejar absolutamente claro que estas entradas están armadas para la grabación. Los controles de transporte son exactamente lo que esperaría: reproducir, pausar, detener, anterior y siguiente. Estos botones son un poco más grandes y se elevan ligeramente que los botones de selección de entrada sobre ellos, lo que facilita su diferenciación. Según Zoom, la H5 debería poder funcionar durante unas 15 horas. Ten en cuenta que su consumo puede variar, ya que ciertas variables, como si estás usando Phantom Power, pueden afectar el tiempo que puede durar la grabadora. Dado que la Zoom H5 tiene capacidad para 2 pilas AA, empacar unas pocas más deberían ser suficientes, dependiendo de cuáles sean tus planes. Y aquí la pregunta: ¿deberías comprarla? La Zoom H5 es modular, resistente y versátil, con una gran calidad de sonido y entradas XLR duales, y adicional te funcionarán perfectamente como interfaz de audio. Si es todo lo que necesitas, la Zoom H5 es una muy buena alternativa que personalmente podría recomendar. Muy bien, de esta manera pudimos conocer este dispositivo a profundidad. Yo creo que hay muchas opciones que personalmente desconozco, no soy profesional en el tema, pero es un apartado que me gusta muchísimo y quería compartirle con ustedes. Con una pequeña inversión que puede ser para largo plazo, tenemos una calidad mucho mejor, con el fin de que nuestros espectadores puedan ver nuestro contenido y de quedarse ahí, o bien sea en un trabajo con un cliente, de que se adapte y se amañe muy bien al trabajo que nosotros estamos haciendo. Paso al micrófono Lavalier para que ustedes hagan la última prueba, se escuchen. Yo creo que el cambio es bastante drástico al momento de ya pasar a la Zoom H5, que lo vamos a hacer en este instante. Ya estamos escuchando el audio de esta grabadora y yo creo que el cambio sí es, mejor dicho, se puede notar muchísimo. Entonces, nada, muchachos, esa es la recomendación. Si ustedes quieren tener un éxito, como todo negocio, ¿no? Si ustedes quieren ganar y hacer una muy buena propuesta, lo mejor es hacer una muy buena inversión a largo plazo, cosa de que haces un gasto inicial y listo. Eso sí, debes cuidarlo, porque si lo vas a dar contra el mundo, no te va a durar mucho y tendrás que comprar otra y ya eso sería un gasto como tal. Y no lo vean de esa manera. Si ustedes quieren hacer algo muy bueno, lo mejor es hacer la inversión. Yo creo que debemos sacrificarnos un poquito para así más adelante ver los frutos de todo este proceso que estamos llevando. Yo creo que es una muy buena alternativa. Todo en uno, te sirve como interfaz. Te gusta la música, puedes grabar directamente al computador con esta grabadora, o simplemente la puedes portar y llevarla a cualquier lado y listo, empezar a grabar para hacer podcast también. Prácticamente está todo aquí. Si a ustedes les interesa, más adelante podremos estar haciendo un video, así que házmelo saber en los comentarios de hacer ese proceso de producción para que la voz te quede de esta manera, se escuche de esta forma, que es una calidad impresionante. Ya pudimos observar y escuchar sin procesar el audio, y ya procesado también, que es lo que estamos haciendo en este momento. En la descripción les dejo un link por si están interesados en adquirirlo. Yo creo que es una muy buena inversión si ustedes la hacen. Así que nada, muchachos, esperamos el apoyo de todos ustedes como siempre. Pásese por nuestras redes, ahí en Instagram estaremos charlando por Jufetech TV.
Y nada, si quieren alguna pregunta, duda, pues ahí les estaré respondiendo y también podemos estar charlando un poco. Suscríbete a nuestro canal si eres nuevo por aquí, si no lo has hecho, activa la campanita y regálanos tu like para poder seguir creando contenido. Yo creo que es uno de los apoyos más importantes en este medio de YouTube. Suscribiéndote, el like y por supuesto dejando tu comentario, saludándonos o diciendo lo que te gusta y lo que no te gusta. Igual eso es un medio libre, ustedes pueden opinar lo que deseen, pero eso sí, decentemente. Así que nada muchachos, soy Felipe y nos estaremos viendo en la próxima.